Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, y para seguir hablando un poquito del tema de cómo se había dado la ovogénesis y la espermatogénesis, hay que hablar, por tanto, de un término un poco más genérico, que sería la gametogénesis, que es el proceso por el cual las células germinales de ambos sexos se diferencian y maduran hasta convertirse en gametos masculinos y femeninos aptos para la fecundación. Realmente, como digo, esto incluiría divisiones meióticas para reducir el número cromosómico y una citodiferenciación para completar el proceso madurativo. Así, los gametos masculinos y femeninos proceden de unas células denominadas células germinales primordiales o CGP, las veréis también con esas abreviaturas, y están originadas en el epiblasto del embrión que después se trasladan hasta el endodermo extraembrionario del saco vitelino, donde se observa a partir de la 3ª semana del desarrollo embrionario. Estas células normalmente migran a través del intestino posterior y alcanzan al final la cresta gonadal en la 5ª a 6ª semana del desarrollo. Esto es importante porque las células germinales primordiales que no llegan hasta su destino se extravían y pueden originar lo que se denominan teratomas al alojarse en tejidos extragonadales. Esto es un problema a nivel del desarrollo, ¿vale? La ovogénesis, que como ya dijimos es la gametogénesis, digamos, femenina, ¿no? Y esa formación de los procesos, ¿no? En el cual las ovogonias o células germinales mitóticamente activas se diferenciaban hasta los ovocitos maduros, como ya vimos en su momento. Una vez estas células germinales primordiales han alcanzado de hecho la gónada femenina, se diferencian en ovogonias, ¿vale? Que son células de tipo 2N, como decimos, que experimentan una serie de divisiones mitóticas hasta alcanzar en el 5º mes de la gestación, es decir, en la gestación humana, la cifra de 7 millones. Esta cifra representa el número máximo de células germinales que contiene de hecho el ovario, y el número elevado de ovogonias sufre de hecho una atresia y degenera, como ya os comenté en su momento, pero en un porcentaje pequeño. Comienza además a producirse la meiosis 1 hacia la semana 12 de la gestación. Durante esta fase, de hecho, la célula se conoce como el ovocito primario, os recuerdo una célula de 2N, y se rodea de una capa de células epiteliales foliculares planas, formando así los folículos primordiales, que están localizados en el estroma del extremo del ovario. Cuando los ovocitos primarios entran en la fase del diploteno de la meiosis 1, es justo cuando se detienen, que os lo comenté, recuerdo, cuando hablamos del sistema reproductor femenino, pero
Es importante recalcarlo porque este proceso, como digo, se produce todo realmente dentro de la evolución o dentro de la parte, digamos, más embriogenética, es decir, cuando se está desarrollando el feto dentro de la madre. Esto, por supuesto, es una cuestión, como digo, ya más de mamíferos o más específica en el caso del ser humano. Por supuesto, yo de embriología os voy a hablar mucho más en profundidad porque yo lo estudié a nivel muy genérico para ver efectivamente un poco todos los principios. Eso ya os lo contaré en otros vídeos. Pero bueno, no quería dejar de conectaros un poco, ya que os he hablado de los sistemas en general y también de los sistemas reproductivos. Creo que está bien que hablemos de este tipo de sistemas. Prosigo, como decía, en el caso de la fase del diploteno, en la meiosis 1 y tal, que los ovocitos primarios entran en esa fase y se detienen y no continúan, por tanto, dividiéndose en el estado de dictiotene, de manera que esta pausa puede durar hasta 45 años o más y permite al ovocito prepararse para cubrir las futuras necesidades del embrión en esa síntesis de gránulos corticales, el acúmulo de los RNAs mensajeros y RNAs ribosómicos. En el momento del nacimiento se estima que hay entre unos 600.000 y unos 800.000 ovocitos primarios y todos se encuentran detenidos en la fase de dictioteno y no completarán la primera división meiótica hasta que no se llegue a la pubertad. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos ovocitos primarios realmente tampoco llegan ni siquiera a la pubertad porque van degenerando hasta llegar a la pubertad y quedan disponibles unos 40.000 de estos, de los cuales, como os comenté en su momento, unos 400 o 500 se ovularán una vez al mes desde el momento en que baje la primera menstruación a las chicas hasta que se llegue al proceso de la menopausia. Hay especies que no tienen menopausia, así que hay especies que lo siguen manteniendo y por tanto tendrán un número de ovocitos mayor. Al llegar a la pubertad, algunos ovocitos primarios aumentan de tamaño con un mayor crecimiento del diámetro ovocitario y sus células foliculares, ahora llamadas células de la granulosa, se transforman en cúbicas y se crean una capa glucoproteica que se componía como la zona pelúcida, que es lo que hace que esté el folículo primario o preantral. De forma que cuando ese folículo se rodea más de una capa de células de la granulosa, ¿vale? Cuando tienen más de una capa, recibe el nombre del folículo secundario vesicular o antral y hay bibliografía en la que os recuerdo que se hablaba del folículo primario tardío con más de una capa de células de la granulosa, ¿vale? Que como según en qué libro lo estéis mirando, pues es una cosa u otra, pues no está de más comentarlo. Una cuestión importante que no he comentado, pero que hago un pequeño inciso, es la síntesis de los gránulos corticales es un proceso muy importante, ya que impide la entrada excesiva de los espermatozoides durante la fecundación del ovocito, que ahora veremos cuando estudiemos en su momento la fecundación. Y la otra cuestión importante que no os había comentado, pero que yo creo que nunca está de más recordarlo, es la cantidad de folículos primordiales que inician juntos el crecimiento, depende del tamaño del pool residual de folículos primordiales inactivos que se tengan. Por tanto, un folículo primario necesita varios ciclos menstruales, como ya dijimos, para evolucionar hasta la ovulación. O sea, no se hacen todos a la vez, sino que pues va uno, luego va otro, luego va otro, luego va otro, luego va otro, y van pasando por distintos momentos y pueden necesitar efectivamente distintos ciclos de ovulación. Otra de las cosas importantes es que lo habíamos dejado en el folículo, como digo, secundario que se forma y este tiene la teca interna y la teca externa. Os lo recuerdo, son capas de células que rodean a las células de la granulosa. El antro folicular, que es la cavidad entre las células de la granulosa que tiene en su interior el líquido folicular, y el cúmulo oóforo u ovífero, también llamado así, que son las células de la granulosa que rodean el ovocito y se mantienen intactas. Los folículos secundarios normalmente responden a los estímulos de las hormonas hipofisiarias, que os las comenté por encima, la FSH y la LH, pero ¿qué función tienen realmente? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. La FSH, u hormona folículo estimulante, llamada así porque actúa sobre receptores presentes en las células de la granulosa de este precisamente folículo secundario, favorece el desarrollo y crecimiento de los folículos de diversas formas. Por un lado, hace una estimulación a las células de la granulosa para que liberen las enzimas aromatasas que transforman los andrógenos en estrógenos y favorecen, por tanto, el proceso madurativo folicular. Y además los estrógenos favorecen también la aparición de receptores para la LH en las células de la granulosa. ¿Y quién era la LH? La hormona que vamos a ver ahora posteriormente, ¿vale? Así que lo dejo ahí un poco en stand-by durante una pequeña frase.
He de deciros también que el potencial de acción de la enzima activina está liberada por células de la granulosa y es responsable de la proliferación de las mismas, y eso también viene estimulado a su vez por la hormona foliculoestimulante. La hormona luteinizante, o LH, es la que actúa sobre los receptores localizados en esas células de la teca interna para que sinteticen los andrógenos, los cuales penetran en la granulosa y se transforman en estrógenos, que son muy importantes porque también hay que decir que el folículo aumenta de tamaño, como ya sabéis y como ya comentamos, y pasa a ser un folículo terciario, del secundario al terciario, o también conocido de Graf o preovulatorio. El pico de esa LH, de la hormona luteinizante, desencadena precisamente la ovulación entre el día 13, 14, 15 más o menos del ciclo menstrual. Y haciendo que el ovocito primario del folículo terciario completa así la meiosis 1, que se forma un ovocito secundario, y una célula, por tanto, de tipo N de pequeño tamaño llamada primer corpúsculo polar, que también va a tener una carga de N. En principio, solo un folículo madura hasta la ovulación, os recuerdo, aunque comienzan a desarrollarse entre unos 10 y 30 cada mes. El folículo que se ovula se independiza de la acción de la FSH y secreta la hormona inhibina, que es aquella que bloquea la secreción hipofisiaria de FSH, haciendo que el resto de folículos se vuelvan atrésicos, es decir, digamos que se queden absolutamente degenerados hasta cierto punto porque no nos va a interesar, solo nos interesa que salga uno. A veces, no obstante, ocurre que se pueden dar dos folículos, o mejor dicho, dos células preovulatorias. No es lo normal, pero a veces se ocurre. Lo más normal es que ocurran los embarazos múltiples de este tipo, en muchos casos cuando se te implantan 2 o 3 óvulos por in vitro, ¿no? Por ejemplo, pues ahí claro, pero porque estoy implantando yo los óvulos. De manera natural es más difícil que se dé, pero también puede haber fallos en el sistema alguna vez y que salgan 2 óvulos maduros. O que tú no hayas tenido la regla un mes y entre el óvulo que se quedó ahí perdido y el otro que justo madura un poco más rápido, juntes 2 óvulos que se fecunden y tengas mellizos. Es más raro. Pero bueno, y luego veremos también el caso de los gemelos, que también está. Pero bueno, este pequeño inciso pues, para que quede todo lo más claro posible. El ovocito secundario en cualquier caso, que es de donde lo habíamos dejado, que ya hemos dicho que va a formar el primer corpúsculo polar, es el ovocito secundario el que entra en esa meiosis 2, pero se queda parado en la metafase porque solo completará esa meiosis 2 si hay fecundación con el espermatozoide y el ovocito, por tanto, definitivo u óvulo ya fecundado que tiene la carga N, va a permitir que al terminar de avanzar se fusione ese núcleo con el del espermatozoide y se formará el segundo corpúsculo polar que también tiene carga N. Con la ovulación, el ovocito secundario rompe además el folículo de Graf y sale al exterior rodeado precisamente de la zona pelúcida, las células del cúmulo o corona radiada y el cúmulo o óforo. El ovocito secundario se traslada además hasta la trompa de Falopio y si no hay fecundación, el ovocito secundario degenerará a las 24 horas más o menos tras la ovulación, de manera que el folículo terciario, bajo la acción de la hormona luteinizante o LH, se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, el cual secreta la progesterona y los estrógenos que favorecerán el crecimiento del endometrio para la implantación del embrión, si se diera, en tal caso, la fecundación. Si hay fecundación, por tanto, la secreción de la gonadotropina coriónica humana, otra hormona muy importante, por el sincitio trofoblasto, que es parte del embrión, evita la degeneración de ese cuerpo lúteo. Y si no hay fecundación, sin embargo, el cuerpo lúteo degenera al cabo de unos 14 días y se transforma en el tejido cicatrizal, formando el cuerpo albicans, que cesa la producción de hormonas, entre otras cosas, y comienza la menstruación por la descamación de ese endometrio engrosado que hemos provocado para, por si había un embrión, pues oye, que tuviera su sitio donde implantarse. Como veis, es un proceso bastante complicado, es un proceso además muy largo, hay muchísimo gasto de energía y de muchísimos componentes, entonces es una cosa que, como os comentaba, hay que verla muy lentamente, pero que me parece muy importante de comentar. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.